Es cierto que en su momento la actualización de los créditos hipotecarios en base a un índice inflacionario llegaron como una solución para paliar la crítica situación habitacional que se vive en la Argentina, pero con una inflación creciente, incontenible, la verdad que se terminó transformando en un verdadero dolor de cabeza. En algunos casos han llegado a puntos extremos, como poner en venta las propiedades para poder hacer frente al préstamo. También está claro que en el último tiempo, por ejemplo, el Instituto Provincial de la Vivienda dio la alternativa a quienes tenían esos créditos de pasarse a otro formato con actualización en base al coeficiente de variación salarial. Algunos, los menos, decidieron no cambiarse porque les seguía conviniendo, pero la mayoría está en la encrucijada. ¿Qué hacemos? Desde el Gobierno Nacional admiten que se están buscando soluciones y en el Congreso se presentó un proyecto para buscar la posibilidad o abrirla de renegociar estos contratos. De esto vamos a hablar con Julio Cobos, el senador nacional por Mendoza. Cobos, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Mario? Buen día, un gusto. Gracias, igualmente. ¿De qué se trata este proyecto? ¿Hacia dónde apunta, básicamente? Bueno, apunta a resolver un tema estructural, ¿no? Porque, como bien vos decías, estos créditos cuando aparecieron, ¿cuál era la ventaja? La ventaja era que con un bajo sueldo vos podías acceder a cifras que antes, cuando a vos te cargaban todo el interés a lo largo de los años en que sacaba el crédito, bueno, tenías que tener un sueldo muy superior a tomarte al valor hoy de contado. Pero el problema que tiene es que ese valor se va actualizando en función del índice de inflación mes a mes y aparte le agregan un interés. Y hay algunas pequeñas cositas también trampitas que por ahí aparecen, que ya te la voy a explicar, en los mutuos hipotecarios, porque ¿qué es lo que hace el banco? Cuando a vos te otorgan el crédito, te lo convierten inmediatamente en UVAs, en unidades de valor adquisitivo, donde el valor de hoy de una uva es alrededor de 1.000 uvas de 72.000 pesos, es decir, casi el equivalente a un metro cuadrado, y comienza a desarrollar el desembolso del crédito, pero vos a lo mejor demorás 1 año y medio construyendo. Entonces, la actualización que te la cobran en el momento de firmar el convenio no te lo actualizan en los pagos que te efectúan. Es decir, te cobran actualizado en UVA, pero te pagan en pesos. Y entonces es muy probable que te quedes sin plata, que llegues al 70-80% y tengas que sacar un crédito adicional. Entonces son muchas las cosas las que tenemos que ver en una renegociación de un contrato, pero lo fundamental es lo que hablábamos al principio, que acá se rompió esa equidad contractual que debe desarrollarse a lo largo del tiempo y es la relación entre la cuota y el valor del salario. Claro, porque sí, indudablemente cuando creció en más que la evolución del salario, bueno, si comenzaste pagando 25% de tu sueldo, llegás a pagar como ahora hasta el 50%. Claro. Y la gente, bueno, tiene que optar por mantener a su familia o por pagar las cuotas o hacer otros esfuerzos. Entonces siempre ocurre que cuando se rompe esta equidad y ya es abusivo por una de las partes, lo que hay que es sentarse y barajar y dar de nuevo. Entonces el proyecto de ley contempla muchas cosas. Claro. Desde esto que decíamos que se desembolse en UVA a lo largo del desarrollo para que la plata te rinda, como también que no supere el valor del coeficiente de variación salarial, y es ahí donde se crea un fondo especial, sea un fondo fiduciario, fondo compensador, que también surge por el valor de un seguro que hay que abonar por esfuerzos compartidos entre deudor y banco y el gobierno nacional, como se lo ha hecho en los créditos Procrear. Claro. Porque en los créditos Procrear, tanto en los que cuando surgieron en la época de Cristina Fernández como presidenta, que eran con interés, pero era un interés subsidiado. Es decir, claro, que el ANSES ponía plata para bajar el interés. Claro, bueno, el ANSES ponía el dinero. Una solución similar, ¿no? Ahora, lo que le quería preguntar, cuando se empezó a hablar de esto, de la posibilidad de renegociar, lo que también plantearon algunos es, vamos a tener que sentar a los bancos, porque los bancos tienen que estar de acuerdo, porque ellos ya tienen un contrato firmado.
y tenés que cambiar ese contrato. Pero Alberto Fernández agregó un dato ayer en las declaraciones que hizo en la radio porteña y dijo: el 90% de los créditos hipotecarios bajo el formato UVA fueron tomados en bancos estatales, Banco Nación, Banco Ciudad y Banco Provincia, y allí sería mucho más fácil avanzar con esta negociación. ¿Es así? Sí, yo los datos que tengo es el 70% del Banco Nación y el 30% en bancos privados, pero lo cierto es que hay un problema adicional, Mario, que se han producido 5 congelamientos. Y el congelamiento es eliminar el dolor por un tiempo, pero se va acumulando toda la problemática, porque no es que en estos congelamientos que se han producido 5, 2 en la época de Macri y 3 en la época de Fernández, a la espera de una solución definitiva que la debía dar el Banco Central a través de un artículo de la ley que sancionamos, la ley de emergencia social, donde se pone el impuesto país, donde se congelaron los sueldos, las jubilaciones, se eliminó la movilidad y se lo facultó al presidente. Había un artículo, que el artículo 60, decía: el Banco Central debe aportar una solución. Bueno, no se aportó ninguna solución. No. Por eso nosotros en agosto del 2020 presentamos este proyecto que, a riesgo de ser sincero, este proyecto lo presenté en la gestión del ingeniero Macri. Cuando vi que ya venía el problema, no tuvimos respuesta tampoco. Tuve varias reuniones con Ducomne, con Frigerio. El más flexible a aceptar la situación era Frigerio en ese entonces. Pero bueno, lo cierto es que el problema se ha acumulado. Y hoy las cuotas que estaban congeladas no solo se actualizan al valor actual, sino que hay que pagar toda esa diferencia que se acumuló desde agosto del 2019 a febrero de ahora. Y es mucha plata. Entonces las cuotas que a lo mejor nacieron en 17.000 pesos, estaban congeladas en 38.000 y ahora se van a ir a más de 50.000. Y ahí está el problema, porque el poder adquisitivo ha ido cayendo. Implica más de la mitad. Y el segundo agravante, que ya comenzaron los desalojos. Hay un caso, ayer estaba hablando con Marcelo Macaluso, la verdad que es increíble, ¿no? Porque el esfuerzo que ha hecho esa familia para comprar una casa en más de 50 años. Esto fue una compra, sí, que le dieron un crédito de 2 millones de pesos. Fíjese que el empleado de un banco privado, pero el Banco Nación le ofrecía más plazo y mejores condiciones. Claro. Bueno, la compró en 2 millones de pesos, pagó durante 20 meses, tenía él otro crédito muy chico y llegó un momento que tuvo que optar entre ese crédito muy chico y el valor y la cuota de su vivienda. Optó por mantener la vivienda, le llegó un embargo del sueldo, entonces después no pudo pagar el otro crédito y no pudo continuar. Tiene 4 chicos, le ha llegado ayer una ejecución hipotecaria. El asunto es que con costas y con todo debe 9 millones de pesos. Y la casa, aunque la venda, que es lo que han decidido con su familia, no alcanza a cubrir ese valor. No le va a sacar más de 4 o 5, claro. Bueno, esta es la realidad de una de las familias. Son 102.000, sí, 105.000 los créditos hipotecarios y bueno, tenemos que encontrar una solución. Ahora, cuando vos decías lo del banco, hay un contrato firmado. Yo recuerdo que también acá nosotros teníamos, ¿te acordás? En la época de la convertibilidad habían contratos firmados y dijimos: señores, hay que renegociar porque ya explotó, la inflación se fue. Y esto es lo mismo. Cuando vos tenés un desarrollo de un contrato en el tiempo para que sea justo, equitativo, se debe mantener esa equidad, y esa equidad entre proporción de valor de la cuota y tu sueldo debe mantenerse en el tiempo. Ahora, bueno, acá no hay ha sido ampliamente superado, sí, por el valor de la cuota. ¿No se da aquí un mensaje un tanto contradictorio? Esto por último, agradeciéndole la gentileza, apelando también a su poder de síntesis y hablando de la política fundamentalmente. Desde el gobierno se apunta a buscar una solución para, usted decía, poco más de 100.000 adquirientes bajo estas modalidades. Y en algún punto, llegando con esa solución, se admite también la impotencia para controlar la inflación. Porque se está admitiendo que buscamos la salida para estas 100.000 personas porque no podemos controlar esto otro. Pero es así. Y cuando nosotros nos ponemos y llorando, por decir una expresión, ante el Fondo Monetario que no podemos pagar, bueno, a la sociedad le ocurre lo mismo, porque le dice: mire, no podemos pagar o nuestro sueldo pierde valor adquisitivo
ante la situación inflacionaria. Un tema que está muy pendiente acá en Mendoza, Mario, ha sido ahora, pero guarda relación, el tema de la promoción, ¿no? Del empleo que apareció en la zona del norte, y esto origina inequidad de Mendoza. Y a mí me preguntaban, bueno, nosotros hemos presentado un proyecto que incluye a todas las regiones para activar el empleo, para combatir la pobreza. Ahora, la mejor promoción que puede hacer el país es que tengamos inflación de un dígito y tasas de crédito de un dígito también. Y ahí no hace falta más leyes, nada. Lo que pasa es que vivimos en esta situación tan complicada que arrastra durante décadas nuestro país, que siempre tenemos que profundizar la imaginación para ver cómo salimos de esta situación, pero la verdad no resolvemos el problema estructural. Y acá el problema estructural es la inflación, sino vos ves como en otros países el sistema bancario ocupa, o financiero, el 100% del PBI, acá estamos apenas en el 8 o en el 9%. Y ves crédito como esto, con una tasa de interés del 4% y en valor de su moneda y con accesible porque no tienen inflación, porque la inflación también acompaña esa tasa. Así el mayor de los males, mientras tanto, hay que solucionar este tema y se soluciona muy fácilmente. Mira, la última vez que tuvimos inflación de un dígito en el país fuera de la convertibilidad fue en el año 2005 y que había en ese momento superávit fiscal de 3 puntos del PBI, reservas del Banco Central, balanza comercial positiva y un dólar controlado y competitivo. Parece que fuese hace muchos años, ¿no? De un dígito, lo demás, controles de precios, sí. Todas estas cosas que no sirven, sirven por un tiempo y después se acumula todo y vuelve a explotar nuevamente nuestra economía y pierde el bolsillo de la gente. Siempre en los sectores más vulnerables. Cobos, ha sido muy amable por este contacto. Un abrazo grande. Ha sido un gusto, Mario. Hasta luego.